Muy buenos días y bienvenidos esta mañana. Gracias a Dios que podemos cantar que su nombre es santo, santo, santo. No hay nadie más que es santo. Dios dice en el libro de Isaías que nada se asemeja a Él. No pueden comparar al santo con nada ni con nadie, porque Él es diferente a todos. No se parece en nada a los hombres, ni siquiera puede ser imaginado por un hombre, porque Él es santo, 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 y ese es nuestro Rey a quien servimos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que el Señor nos guíe mientras estudiamos su palabra. Padre, gracias por esta mañana. Ahora que venimos debajo, nos ponemos debajo de la autoridad de tu preciosa palabra, Señor. Esta palabra que tiene poder, que convierte el alma, hace sabio al sencillo y quebranta los duros corazones. Señor, obra por medio de tu palabra esta mañana. Señor, tú conoces nuestros corazones y lo que necesitamos es tu palabra revelada que tenemos en la Biblia. Aplica estas verdades a nuestros corazones para que seamos obedientes, para que podamos hacer lo que tú nos dices, Señor, para que exaltemos tu gran nombre, porque solo tú eres santo, santo, santo. Nada de lo que hay en este mundo que se nos ofrece se parece a ti. Todas son copias inventadas por el diablo, pero tú eres santo, santo, santo. Así que ayúdanos esta mañana mientras comprendemos tu palabra, Señor. Usa este pasaje en nuestras vidas. En nombre de Jesús, amén. Pueden buscar el libro de Lucas, capítulo 8. Esta mañana llegamos al final, a los últimos versículos del capítulo 8. Vamos a estar estudiando del versículo 40 al versículo 56, Lucas 8, 40 al 56. Vamos a leerlos. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Así que vemos una historia que está contenida dentro de otra historia, ¿verdad? Una historia que se cuenta primero y después empieza otra segunda historia. Y aunque son dos historias y parece que están desconectadas, realmente están conectadas. Y aunque parece que es raro que estén estas dos historias ahí, realmente están puestas ahí de manera soberana por el Señor. No es casualidad que hayan sucedido, sino que más bien el Señor tiene el control de lo que está pasando. Así que no es casualidad, sino que muestran el control del Señor. Versículo 40 habla de que cuando volvió Jesús estaba una multitud. ¿Y de dónde volvió Jesús?
El domingo pasado estuvimos estudiando que Jesús había ido a la región de Gadara, donde había encontrado con un endemoniado. Y salió después de esa región, se montó al barco porque la gente lo rechazó y le dijo que no lo querían. Y Jesús se montó al barco y salió para el otro lado del lago. Así que este es el lugar donde llegan. Llega al otro lado del lago, a la ciudad de Capernaum, que es la ciudad donde Jesús tiene su ministerio terrenal, donde Jesús ha puesto, como podríamos decir, la oficina o el centro de su ministerio en el año de popularidad. Entonces ahí es donde llega y dice que le recibe la multitud con gozo. Hace 2 semanas vimos que Jesús calmó la tempestad, así que Jesús se montó en el barco, iba para el otro lado y en el medio del lago empezó una tormenta. Jesús para la tormenta y demuestra su poder. Cuando llegan al otro lado es cuando se encuentran ahí con el endemoniado. Saliendo de ahí llegan al otro lado y es lo que dice el versículo 40. Así que el Evangelio de Lucas lo pone en este momento, viniendo exactamente después de lo que ha pasado en la región de Gadara. Y dice el versículo 40 que había una multitud que lo esperaba. Había una multitud. No es la primera vez que vemos a Jesús con multitud en el libro de Lucas. Varias veces se habla de que Jesús anda con multitud y multitud. Y que hay una multitud que lo está esperando. Muchos creen en Jesús y quieren ver su obra y quieren escuchar su palabra. Otros solo andan ahí viendo qué pueden conseguir porque ya han escuchado lo que Jesús puede hacer y lo han visto tal vez en algunos milagros. Así que hay una multitud diversa ahí. Y el versículo 41 empieza a hablarnos de la primera historia. Así que versículo 40 al 42 podemos ver cuál es la situación de Jairo. Dice el versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Así que hay una multitud y a esa multitud llega este hombre llamado Jairo. Dice que es un principal de la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos para leer la palabra, escuchar la ley de Dios, cantar alabanzas y también orar. Y este hombre era un principal, o sea, un líder de esta congregación ahí en Capernaum. Como era un líder, probablemente era muy conocido por toda la gente en Capernaum. Posible que él se encargaba de hablar la palabra o de organizar el servicio para que se pudiera llevar cada sábado. Así que Jairo llega ahí donde Jesús y dice que se postra a los pies de Jesús, reconoce quién es Jesús y se postra a sus pies. Y dice que le ruega, le pide algo. Y lo que le pide es que Jesús vaya a su casa, que Jesús lo visite en su casa. Y esta visita no es Jairo diciéndole, quiero que me visite un día en el futuro, a ver cuándo podemos tenerlo. Pero más bien es una visita pronta que Jairo quiere. Lo vemos en el versículo 42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Así que lo que quiere Jairo es, venga a mi casa, pero venga pronto, porque mi hija única se está muriendo. Así que quiero que venga pronto a mi casa. Podemos imaginarnos la angustia de este hombre, sufriendo porque su hija única de 12 años se está muriendo. Y llega Jesús para que Jesús le ayude. Sabe que Jesús puede hacer algo y le ruega, por favor, vaya a mi casa. Otro de los episodios donde Jesús sana a una persona, el capítulo 7 de Lucas, cuando Jesús sanó a una persona, al siervo de un centurión, el siervo le dice, por favor, diga la palabra y mi siervo va a ser sano. Y Jesús dice que va a ser sano y se sana. Pero en esta vez, Jairo le pide, por favor, visíteme, vaya a mi casa. Y eso es lo que Jesús hace. Miren al final del versículo 42. Mientras iba, la multitud le oprimía. Así que Jesús comienza a caminar para la casa de Jairo. Le obedece o le hace caso al ruego que le hace Jairo. Jairo le pide, por favor, vaya a mi casa, y Jesús dice, voy a ir, y empieza a caminar. Pero hay una multitud y dice que le oprimía. La palabra también puede ser traducida como que lo está ahogando. Hay un montón de gente ahí que anda con Jesús, una multitud que lo está oprimiendo, y eso hace difícil caminar en dirección a la casa de Jairo. Pero Jesús va caminando. Y en el camino se encuentra otro problema, otra situación de una persona. Versículo 43. Aquí vemos la situación de esta mujer, pero también vemos su sanación en estos versículos. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Así que se encuentra una mujer que está enferma. La mujer tiene 12 años de estar enferma con un flujo de sangre. Eso es una hemorragia constante por 12 años con esta hemorragia.
sufriendo de salud. Y dice que nada ni nadie había podido sanarla. Seguramente en todo este tiempo se había esforzado, buscando, había gastado el dinero en médicos, pero no se había podido sanar. La situación de esta mujer era difícil porque además de sufrir en su cuerpo esta dificultad, también esta enfermedad la hacía que estuviera separada de la sinagoga y separada de la sociedad. No podía ir a la sinagoga para alabar a Dios porque ceremonialmente era considerada impura. No podía estar con las personas porque era impura. Si estaba con su familia era lo mismo, estaba impura según la ley. No podía estar ahí. Así que por 12 años estaba sufriendo en su cuerpo y también sufriendo de que no podía estar con las personas que amaba y en la sinagoga. Así que era una situación difícil. Y lo que hace la mujer es que realiza una acción inesperada para buscar una solución. El versículo 44 nos dice: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Así que se acerca por detrás de Jesús y toca el borde de su manto. Eso es que toca un poquito del manto de Jesús o de la túnica de Jesús. Esta palabra de borde también podría ser una pequeña pelotita que usaban los hombres en su túnica. Podría ser que toca esa parte de esa pelotita de su túnica. Pero la idea es que toca este poquito de la túnica de Jesús. El libro de Marcos, en el pasaje paralelo, nos dice que la mujer dice dentro de sí: si tan solo puedo tocar el manto, puedo ser sana. ¿Y qué es lo que pasa cuando toca el manto? Versículo 44, la segunda parte: y al instante se detuvo el flujo de su sangre. En el momento que toca el borde del manto de Jesús, al instante se detuvo, inmediatamente se detuvo el flujo. No queda ahí a ver cuándo va a quedar sana, pero en el momento que toca, queda sana. En ese momento se detuvo el flujo de su sangre, inmediatamente, no hay que esperar mucho tiempo. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo, poderoso. Más adelante Jesús va a explicar que el poder no sale de su manto, sino que sale de Él. No es que el manto tenía mucho poder, no, el poder sale de Jesús. Hoy en día muchas personas andan vendiendo pedazos del manto de Jesús para que uno pueda tener bendiciones o cosas así. Pero el poder no viene del manto, el poder viene de la persona que tiene el manto, como Jesús mismo va a explicar. Así que la mujer es sana, pero ¿qué es lo que hace Jesús? Versículo 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Así que Jesús hace una pregunta. Él sabe la respuesta, Él sabe quién lo ha tocado. Pero hace la pregunta para que la mujer salga y diga, pero para también demostrar qué es lo que piensan las personas. Y lo que hace Pedro es que niega y le dice a Jesús: ¿quién te puede tocar si todos te están apretando, todos te están ahogando? En otras palabras, Pedro dice: Jesús, la pregunta no tiene sentido. Hay un montón de gente y todos te están apretando. Y dices que ¿quién te tocó? Así que para Pedro la respuesta o la pregunta de Jesús no tiene ningún significado. Pero Jesús explica o aclara lo que está preguntando. Versículo 46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Así que lo poderoso no es el manto, Jesús, Él es el todopoderoso. Y Él le dice: alguien me ha tocado porque ha salido poder. Él sabía que poder había salido de su cuerpo porque esta mujer lo había tocado. Él sabía lo que estaba pasando. El libro de Marcos también nos dice que Jesús estaba viendo alrededor para ver si encontraba a la persona que lo había tocado, porque sabe que alguien lo ha tocado y que ha salido poder de Él. Es interesante que el milagro había sucedido y la mujer permanece ahí. La mujer pudo haber tocado el manto, sido sanada y haberse ido, pero la mujer permanece ahí, se queda ahí para ver lo que va a pasar. Y miren lo que pasa. Jesús pregunta: ¿quién me tocó? Pedro dice que todos lo tocan, que no es posible que Jesús está preguntando eso. Pero miren la reacción de la mujer en el versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Así que la mujer se acerca a Jesús,
Y dice que está temblando y se postra delante de Jesús. Y lo que hace es que cuenta su situación. Estaba enferma hace 12 años. Toqué el manto de Jesús y fui sana. Así que habla de su testimonio. Eso es bien importante. Porque era importante que la mujer no se fuera, porque ahora todos podían ver que Jesús había sanado a la mujer y que la mujer podía volver a su vida normal. Podía reunirse en la sinagoga y podía reunirse con su familia y ya no ser ceremonialmente impura. Así que Jesús la deja por eso. De manera soberana permite que la mujer no se vaya para que pueda mostrarle a todos que esta mujer ahora es sana y que puede volver a su vida normal después de 12 años. La mujer le cuenta a Jesús, pero también dice que lo declaró delante de todo el pueblo. Todas las personas que estaban ahí escuchan lo que la mujer cuenta, escuchan que Jesús la ha sanado y se dan cuenta que ahora puede venir a su vida normal. Pero también estas personas son testigos de la obra de Jesús en la vida de esta mujer. Entonces para Jesús es importante que la mujer ahora quede clara de que ahora puede volver a su vida normal, pero también la mujer da testimonio de lo que ha recibido. Da testimonio de la transformación de Jesús en su vida, un testimonio público. Y eso es lo que los hijos de Dios hacen, dan testimonio de lo que Jesús ha hecho. No pueden haber cristianos secretos que nunca cuentan nada acerca de Jesús, que nunca dicen nada de cómo Dios los ha transformado. Los cristianos verdaderos cuentan de las cosas que Dios ha hecho con ellos. Eso no significa que se ponen encima de un lado y comienzan a predicar a todos, pero con las personas que hablan en algún momento en su trabajo, en su familia, cuentan las grandes cosas que Dios ha hecho, porque no pueden quedarse callados. Así que esta mujer muestra su testimonio y deja claro que Dios ha hecho una obra en ella, ha hecho una obra en ella. Se lo cuenta a Jesús y se lo cuenta a las personas. Miren lo que Jesús le dice, versículo 48. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Podemos imaginarnos esta expresión de cariño y amor de Jesús diciéndole: hija, hija. ¿Y por qué es hija? Porque ha creído en Dios, porque se ha arrepentido de sus pecados. Y le dice: hija, tu fe te ha salvado, eres una nueva persona, Jesús te ha salvado. De alguna manera todos los seguidores de Jesús hemos escuchado esas palabras: hijo, hija, tu fe te ha salvado. Y lo que está haciendo Jesús no es poner mucho énfasis en la fe, aunque la fe la ha salvado, pero lo que Jesús está dejando claro es que la fe, quien ha obrado para que la mujer tenga fe, es Jesús mismo. No es que la mujer tuvo una gran fe y entonces Jesús la vio y dijo: qué gran fe, la voy a sanar, la voy a salvar. Sino que más bien esta mujer obra y toca el manto porque tiene fe, pero porque Dios ha obrado para que la mujer tenga fe. Eso es lo que enseña la Biblia. Si una persona ha de ser salva es porque Dios obra para que tengamos fe. No es mi fe lo que me salva, no es que yo me porto bien, yo hago los mandamientos y Dios dice: qué bien se porta esta persona, voy a salvarla. No, la salvación no es así. La salvación depende totalmente de Dios. Así que si nosotros somos creyentes y hemos ejercitado la fe al creer en Jesús, es porque Dios ha puesto esa fe en nosotros. Y al recibir esa fe de Dios, entonces yo puedo ejercitar la fe y creer en Jesús. Entonces, que la mujer tenga fe no habla de la grandeza de la mujer, más bien habla que la salvación es del Señor, que Dios ha obrado. Así que Jesús frente a todos ahí le afirma: usted es mi hija. Usted es mi hija. El libro de Juan, capítulo 1, si recuerdan los que han llevado el 1 a 1, versículo 12 dice que a todos los que han recibido, a los que creen en su nombre, esos son hijos de Dios. Se cree en nuestro país que todos son hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, pero no todos son hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero los hijos de Dios son los que han confiado en Jesús, que se han arrepentido de sus pecados. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Y esto es lo que la mujer ha hecho. Y por eso Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado. La fe que yo he depositado en ti ha obrado y entonces has creído. Son grandes palabras para la mujer. Ahora la mujer puede presentarse ante Dios porque ha sido salva, porque tiene sus pecados perdonados.
Así que la salvación nunca depende de la mujer o del hombre, depende de Dios. Dios obra para que podamos ser salvos. Dios es el que obra. Dios es el que obra. Y por eso esa mujer creyó, porque Dios había obrado en ella. Miren la última parte de ese versículo, la otra frase que Jesús le dice. Jesús le dice, ve en paz, ve en paz, váyase con paz, tenga paz. Y esta también es otra gran frase para la mujer y para todos nosotros. La mujer ya no tenía que estar atribulada por su enfermedad, ya no tenía que estar atribulada porque no podía estar en la sinagoga o con las demás personas. No tenía que estar atribulada porque tenía sus pecados completos. Podía ir en paz, podía ir en paz. ¿Y cuándo una persona puede tener paz? Cuando Dios ha obrado en ella. Cuando Dios ha obrado y la persona ha creído en Jesús, entonces una persona puede tener paz con Dios. De otra manera no puede haber paz con Dios ni con los demás. Es imposible. Dios tiene que obrar para que podamos tener paz. Hoy en día se habla mucho de la paz interior y que tenemos que buscar la paz y que tenemos que hacer esto y escapar de estas cosas para buscar la paz y alejarnos de las cosas tóxicas y dejar a los tóxicos. La verdad es que eso no ayuda. Eso no ayuda, eso no da paz verdadera. La paz verdadera es que Dios perdone a una persona. Y si usted ha confiado en Jesús, entonces verdaderamente tiene paz. Pero si usted no ha confiado en Jesús y está buscando todo tipo de cosas para tener paz, no tiene paz. Es más, tiene guerra con Dios, aunque piense que tiene paz. Porque la verdadera paz viene cuando tiene sus pecados perdonados, cuando ha confiado en Jesús. Es la única manera de tener paz. Y por eso Jesús le asegura, usted tiene paz, ve en paz, le dice a la mujer, porque cree en Jesús. Libro de Isaías, capítulo 48, versículo 22, Dios dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Capítulo 47, Él dice, no hay paz para los impíos, para el que vive sin ley, para el que quiere vivir sin Dios, no hay paz, no hay paz. No hay paz, imposible, no hay paz para el que está lejos de Dios. No importa cuántas cosas haga, no importa si busca la paz en su religión, no importa si se siente bien consigo mismo o si hace esto o otro, no puede tener paz, al menos que venga a Jesús en arrepentimiento y fe. Algunos pueden decir, bueno, eso es lo que usted cree o es lo que su religión cree. Esta es la verdad, no porque yo lo digo yo, sino porque Dios lo dice. El Dios verdadero dice que solo hay paz por medio de Jesús y esa es la verdad. Por eso Jesús le asegura a la mujer, ve en paz. Y no podemos imaginar la paz de esta mujer cuando se fue. Tiene su enfermedad sanada, pero más importante, tiene sus pecados perdonados, porque tiene paz con Dios. Así que sin Dios, sin paz con Dios, no hay paz. No hay paz. Imposible. Es imposible. Pero Jesús da paz a los que salva. Si usted es un creyente, entonces usted tiene paz. Eso no significa que no tiene problemas. Eso no significa que todo le sale como usted quiere. Pero tiene paz porque Dios ha obrado en su corazón. Así que la mujer se va en paz. Pero debemos retomar la historia de Jairo. Vemos a la mujer que ha sido sanada ahora. Versículo 49 en adelante vemos ahora la sanación de la niña. Versículo 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Jesús está hablando todavía con la mujer cuando viene uno de los siervos de la casa del principal, de este Jairo, y le dice a Jairo esta noticia, terrible noticia y triste noticia para Jairo. Su hija ya se murió, no moleste al maestro. En otras palabras, deje que Jesús siga su camino, usted vuélvase a la casa porque su hija ya se murió. No hay nada más que hacer ya, deje a Jesús aparte. Jairo ha visto que llegó y le dijo, Jesús, vaya a mi casa. Jesús empezó a caminar, pero en el camino encontraron a una mujer que estaba enferma y Jesús la sana, pero ahora le dicen a Jairo, Jairo, su hija ya se murió, deje al maestro. Así que podemos imaginar la tristeza de Jairo al escuchar esto, desalentado por lo que ha escuchado. Lo bueno para Jairo es que ahí está Jesús.
Así que su tristeza se vuelve en gozo. Versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Así que el panorama luce triste y desolado para Jairo, y Jesús viene con estas palabras: no temas. Pudiéramos pensar que es una grosería que Jesús diga esto, pero Jesús le dice: no temas, no tenga miedo Jairo. Posiblemente comienzan los miedos de Jairo ahora que su hija ha muerto. Y Jesús le dice: no tenga miedo, si cree, ella va a ser salva. No tenga miedo, no tenga miedo. Y así como Jesús le dijo con compasión y amor a la mujer: hija, tu fe te ha salvado, podemos imaginarnos la compasión y el amor de Jesús aquí. No tenga miedo. Y esto es un gran aprendizaje para nosotros. ¿Cuántas veces tenemos miedo? ¿Cuántas veces tenemos miedo? Miedo de las situaciones que no sabemos, miedo de lo que puede pasar, miedo a lo que no conozco. ¿Cuántas veces tenemos miedo? Y actuamos en base al miedo y tomamos decisiones en base al miedo. Y Jesús le dice a Jairo: no tenga miedo. Y son las mismas palabras que Jesús nos dice a nosotros. Constantemente en la Biblia vemos las palabras: no temas, no temas, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que vamos a tener miedo y podemos encontrar la esperanza en la palabra de Dios. Estas no solo son palabras positivas de Jesús: tenga pensamientos positivos, Jairo, todo le va a salir bien. No pueden ser solo pensamientos positivos, porque los pensamientos positivos no pueden solucionar las cosas. Jesús puede solucionar, Jesús puede dar paz y Jesús puede dar esperanza. Algunos pastores dicen que tal vez la Biblia dice: no temas unas 365 veces, como una por cada día del año. Podría ser, no lo sé. Lo que sí sabemos es que Jesús constantemente dice: no temas, no temas. Es lo que Dios dice. Y quiero que miremos algunos versículos para que miremos esta realidad que trajo tanta esperanza a Jairo y que trae tanta esperanza a nosotros. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 46. Aquí vemos la historia de Jacob, que es el patriarca, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Lo habían engañado con su hijo José y él pensó que su hijo se había muerto. Y cuando le dicen que su hijo ahora es el gobernador de Egipto, entonces él dice: voy a moverme a Egipto para ver a mi hijo. Y eso es lo que hace, y en el camino ofrece sacrificios. Pero seguramente empiezan los miedos. No hay nada en Egipto. No tengo tierras, no tengo trabajo, no tengo comida. ¿Qué vamos a hacer ahí? Génesis 46, versículo 3. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Así que Dios le dice: no tenga miedo. No tenga miedo de ir ahí a ese lugar que no conoce, a ese lugar donde no hay nada. Vaya. Ahí voy a hacer de usted una gran nación. No le dice: ahí le voy a dar el trabajo, pero le dice: ahí voy a estar yo y voy a ser una gran nación. Así que, ¿qué hace Jacob? Confiado en las palabras de Dios, se va para Egipto, desciende con su familia. Y eso es lo que Dios hace una gran nación ahí. Ahora vayamos al libro de los Salmos. Constantemente esto es algo común en el libro de los Salmos: no temas, no temas. Porque David está huyendo, Saúl lo quiere matar, él se recuerda su palabra. Salmos capítulo 27, versículo 1, versículo famoso. Salmo 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces él dice: ¿de quién voy a temer? ¿A quién le voy a tener miedo si Jehová es mi luz y mi salvación? ¿Por qué le voy a tener miedo a los hombres? ¿Porque tengo todas las salidas? ¿Porque he hecho todos los planes posibles? No, porque Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué voy a tener miedo de lo que no conozco? ¿Por qué voy a tener miedo de lo que no sé? Porque Jehová es mi luz y mi salvación. Un poco más adelante, Salmos 46, capítulo 1.
también conocido. Este es escrito por unos hijos de un hombre llamado Coré. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Por qué no va a temer? Porque Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no voy a temer, aunque ¿qué dice? Aunque la tierra sea removida, un temblor o la tierra ya no esté, aunque bramen las aguas y se ponga dura el mar, no voy a temer. ¿Por qué? Porque Dios es mi amparo y fortaleza. Otra vez, no tenga miedo, no tenga miedo, no tenga miedo. No por quién es usted, no por lo grande que ha sido, cómo le ha salido toda la planificación, sino por quién es Dios. Por eso puede no tener miedo. Poco más adelante, Salmo 56. Versículos 3 y 4, esto es cuando David está sufriendo que lo está persiguiendo el rey, anda escapándose por todos lados y llega a la tierra de los filisteos y ahí también lo quieren matar. Salmo 56, 3 y 4, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ese es un consuelo. Jesús dice, no tiene que tener miedo, no tenga miedo. ¿Por qué? Porque en el día que temo, yo en ti confío, yo en ti confío. No me repito las grandes cosas que yo he hecho, no miro si tengo toda la solución, confío en Dios en el día en que temo. Eso es lo que dice David aquí. Entonces, ¿qué puede hacerme el hombre si confío en Dios? No puede hacerme nada. No puede hacerme nada, porque confío en Dios. Y eso es lo que Jesús le dice a Jairo, no tenga miedo. Y eso es lo mismo que nos dice a nosotros. Si somos creyentes y cuando viene el miedo, no tenga miedo. ¿Por qué? Porque Dios dice, no tenga miedo. No tenga miedo. Eso no significa que siempre va a pasar lo que yo quiero. Pero Jesús dice, no tenga miedo. Yo voy a solucionar el problema. No tenga miedo. Qué palabras tan esperanzadoras cuando somos hombres y mujeres llenos de miedo y vivimos en un mundo que acude al miedo. No tenga miedo, dice Jesús, no tenga miedo. Es lo que el Señor nos dice a nosotros. Volviendo a Lucas de nuevo, solo vimos 4 versículos hablando del temor, pero si ustedes van en su concordancia al final de sus Biblias y ponen temor, o buscan la palabra temor, ahí van a aparecer otro montón de versículos. Y para ponerlo más fácil ahora, solo tienen que ir a una aplicación de la Biblia en su celular, en la computadora, y ahí van a tener todos los versículos que habla de eso. Dios dice, no tenga miedo, debe creer en Jesús. Otra vez versículo 50, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Y ahí está la clave. ¿Por qué no tiene que tener miedo? Porque tiene que creer en Jesús. Tiene que creer en Jesús. No tiene miedo porque usted se motiva. No tiene miedo porque usted se cree la gran cosa. No tiene miedo porque cree en Jesús. Cree en la palabra de Jesús. Y por eso se mueve y por eso actúa. Así que esto no es una fórmula para hacer milagros. Solo crea. Pero Jesús más bien le está diciendo, ¿crea en quién? Crea en Jesús. Y entonces va a ver la palabra de Dios obrando. Así que para Jairo este es el momento más triste, pero también es el momento más esperanzador, porque Jesús le dice no tenga miedo. Así que se llena de esperanza y van para la casa, versículo 51. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Entonces llegan a la casa y hay una gran multitud que está siguiendo a Jesús, pero Jesús les dice que tienen que quedarse afuera. Y solo entra con otras 4 personas. Jairo, su esposa, y Pedro, Jacobo y Juan, que son discípulos de Jesús. Este Jacobo es hermano de Juan. Y este Jacobo también es el primero de los discípulos que muere cuando comienza la iglesia. Es muerto por Herodes. Y estos 3 discípulos son los amigos más cercanos a Jesús.
Jesús ama a todos los discípulos y con todos obra y a todos les enseña. Pero a estos tres Jesús pasa más tiempo con ellos, enseñándoles. Más adelante los vamos a ver en el monte de la transfiguración. Más adelante, cuando Jesús va a morir, se los lleva al monte a orar a ellos tres, porque es su círculo más íntimo, más cercano. Versículo 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Así que llegan a la casa y hay un gran llanto, un alboroto. Hay familiares, hay amigos que están sufriendo por lo que ha pasado, pero según el libro de Mateo también nos dice que están los que tocan flauta y los que hacen alboroto. Lo que era común es que mientras estaba la familia llorando, también llegaban unos que les pagaban para que fueran también a llorar y a tocar instrumentos mientras estaba el duelo. Así que esto es los que están sufriendo, pero también está la multitud que llega para que les paguen haciendo alboroto. Miren lo que Jesús les dice, pero Él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Otra vez las palabras que causan choque en las personas. Jesús les dice, no lloren, no está muerta. Eso no significa que es falso que se murió. Lo que Jesús está diciendo es, está muerta, pero se va a levantar, como si estuviera dormida. Y cuando Jesús dice, no lloréis, Jesús no está diciendo que es pecado llorar. Algunas personas dicen que los cristianos no tienen que llorar. Eso no es cierto. Eso no es lo que enseña la Biblia. Jesús lloró. Así que no es malo llorar, no es pecado llorar. Pero Jesús está diciendo, no llores sin esperanza. No llores sin esperanza. ¿Y qué hacen las personas? Versículo 53, y se burlaban de Él, sabiendo que estaba muerta. Jesús con su autoridad dice, no está muerta. Y las personas dicen que se burla, dice el versículo, que están burlándose de Jesús, tal vez riéndose, haciendo chistes, poniendo en ridículo a Jesús. Lo mismo que pasa hoy en día, hace ridículo de Jesús. Jesús dice algo y las personas se quieren reír y se ríen del cristianismo. Dios dice que solo hay un matrimonio entre un hombre y una mujer y la gente dice, eso es ridículo. Las personas se aman, aunque sea hombre con hombre, y se pueden casar. Y hacen ridículo de Jesús, se burlan, porque piensan que Jesús no tiene poder, porque piensan que Jesús es como ellos. Pero Jesús es el autor de la vida y aquí les va a demostrar, aunque ustedes se burlen, voy a levantar a esta niña. Y aunque las personas se burlen hoy en nuestra sociedad, el matrimonio que Dios ha creado, ese es el matrimonio correcto. Y eso es lo que Dios bendice. ¿Qué hace Jesús entonces? Versículo 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Vuelve la autoridad de Jesús. Muchacha, levántate. El libro de Marcos dice que le dijo talita cumi en el idioma arameo. Lo mismo, muchacha, levántate. ¿Qué puede hacer una niña que está muerta cuando Jesús le dice que se levanta? Tiene que levantarse. Capítulo 7, cuando Jesús encontró a un muchacho que había muerto, también hijo único de una mujer, Jesús le dijo que tenía que levantarse. ¿Y qué hizo el muerto? Se levantó. ¿Cómo sabemos que estaba muerta? Versículo 55. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Así que Jesús la toma de su mano, vuelve la voz poderosa de Jesús, ordena a la niña que se levante, el espíritu vuelve a la niña y la niña se levanta. La niña se levanta. Y este milagro es una imagen del milagro que pasa todos los días cuando hay una conversión de una persona a Cristo. Cuando una persona sale de sus pecados, está muerta y viene a Cristo y ahora tiene vida. Si usted es un creyente, si usted es un cristiano, es porque un día estaba muerto en sus pecados y Jesús le habló y se levantó. Se escucha muy común que las personas tienen el libre albedrío para escoger cuándo van a recibir a Cristo. Eso no es cierto. Cuando una persona es llamada por Cristo, va a escuchar ese llamado y se va a levantar de la muerte espiritual. No puede decirle que no. Cuando Jesús la llama verdaderamente, entonces va a obedecer. Y esto es lo que pasa con la niña. Su espíritu volvió. ¿Qué pasa con sus padres? Versículo 56. Y sus padres estaban atónitos. Significa asombrados. Lógicamente están asombrados por lo que acaban de ver. Su hija estaba enferma, había muerto y ahora está viva porque Jesús la resucitó. Estaban asombrados. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Al endemoniado gadareno Jesús le dijo, vaya y cuente todas las cosas que ha visto y que ha experimentado. Jesús aquí les dice, no le cuenten a la gente.
¿Por qué Jesús les dice aquí que no le cuenten? Podría ser porque Jesús no quiere que tanta gente lo esté siguiendo y le impida ir por las ciudades predicando. Pero también Jesús quiere que las personas lo sigan por su enseñanza y no porque andan buscando un milagro o no porque andan viendo a ver qué es lo que pueden conseguir de parte de Jesús. Pero el libro de Mateo nos dice que toda la gente alrededor se dio cuenta de lo que había pasado. Así que no hacen caso, sino que rápidamente empiezan a contar de que la niña estaba muerta y ahora vive por la obra de Jesús. Estas dos historias que son una realmente, tenemos algunas similitudes. La niña tenía 12 años y la mujer que estaba enferma de flujo de sangre hacía 12 años que estaba enferma. Así que cuando la niña nació es probable que empezó la enfermedad de la mujer. Jairo vino postrado ante Jesús reconociendo quién era Jesús y su autoridad, y la mujer también temblando se acercó a Jesús y se postró a Jesús reconociendo quién era. La mujer era ceremonialmente impura, no podía participar de las celebraciones por su flujo de sangre. La niña estaba muerta, así que también era impura. Y si una persona las tocaba, tanto al muerto como al que tenía flujo de sangre, esa persona iba a quedar impura. Pero con Jesús pasa algo diferente, lo opuesto. Jesús toca a la mujer y la mujer se sana. Jesús no queda impuro. Jesús toca a la niña que está muerta y Jesús no queda impuro. Más bien la niña vuelve a vivir. Ese es el poder de nuestro Señor Jesús. Jesús le muestra amor también a las dos. Hija, tu fe te ha salvado, a la mujer, y muestra amor a Jairo y resucita a la niña. Los dos tienen fe. Jairo fue porque tenía fe, la mujer fue porque tenía fe. Pero esa fe viene porque Dios les dio fe para que pudieran creer en la palabra de Dios. Así que hay algunas preguntas que debemos respondernos. ¿Ha creído en Jesús usted? ¿Ha experimentado usted la nueva vida? ¿Tiene paz con Dios? ¿De verdad? No si viene de la iglesia, no si se sabe los versículos, no si siempre le han hablado de la Biblia. ¿Tiene paz con Dios porque ha recibido a Jesús y se ha arrepentido de sus pecados? Y si usted es un creyente, ¿vive por las promesas de Dios en su palabra? ¿O vivimos por lo que vemos en el mundo? ¿O somos controlados por todas las situaciones del mundo? Jesús le dice a los cristianos: no temas, crea en Jesús y crea en su palabra. Y es como los cristianos debemos vivir, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que es poderosa. Tu palabra es poderosa, Señor, porque es tuya. Señor, obra en nuestros corazones. Edifica nuestras vidas con tu palabra. Señor, obra en los que no son salvos. Llévalos al arrepentimiento. Señor, y todos los que son hijos tuyos aquí, gracias por tu palabra que nos da ánimo. Gracias por tu palabra que nos recuerda: no tengo que tener miedo. No por lo grande que soy o todas las capacidades que tengo, pero por quien tú eres, porque tú no cambias, porque tú eres verdadero. Gracias, Señor, por tu poderosa palabra, en la que podemos confiar completamente, porque estamos seguros de que es verdadero, porque tú lo dices. En el nombre de Jesús. Amén.